Hola gente, soy JurassicFan95 y hoy toca hablar de nuevo de la serie animada Primal, del director Genndy Tartakovsky. Y es que básicamente, antes de lo esperado, al menos para mí, digamos que se ha publicado un, episodio random. Y esto lo digo porque no sabemos a ciencia cierta, porque no se ha dicho de forma oficial, no se ha publicado de forma oficial, sino que se fue ya transmitido, la gente lo grabó, ya sabéis cómo va esto de la piratería, y pues yo lo he podido descargar y analizar para vosotros en este vídeo. Por tanto, repito para que todo el mundo lo entienda, no sabemos a día de hoy, cuando estoy grabando este vídeo, qué número, qué episodio es este. Recordemos que quedan 5 episodios por mostrar aún, y repito que este no sabemos cuál es, no sabemos qué episodio es, si es el 6, el 7, el 8, ¿vale? Dicho esto, yo lo voy a considerar como el 6, porque es el siguiente que se ha publicado y es lo más lógico. Sin embargo, si acaba siendo el 7, el 8 o cualquier otro, os lo pondré obviamente en el título, en la miniatura y en lo que vendría a ser un comentario fijado. Dicho esto, chicos, y antes de nada, por supuesto, alerta de spoilers de la primera temporada de Primal. Si no lo has visto, en la descripción tienes un link para descargar todos los episodios de esta serie que han sido publicados oficialmente a día de hoy. Y una vez dicho esto, y dejando claro que quien avisa no es traidor, comencemos con el análisis de este episodio de nombre Plague of Madness, o Plaga de Locura. Bien, vamos al lío. Bien, el episodio en cuestión comienza en una especie de valle, que es precioso por cierto, se ve ahí que tiene un lago, tiene un bosque, muy bonito. Y pues como ya se sabía, más que nada por las fotos filtradas y demás, tenemos un grupo de dinosaurios herbívoros. Más concretamente, tenemos una familia de saurópodos genéricos. A mí en lo personal, ¿vale? Me recuerda muchísimo a un Camarasaurus. Pero bueno, como sabéis, las criaturas de Primal pues están basadas en criaturas reales como dinosaurios y demás, pero nunca se han dicho especies, ¿vale? No se ha dicho, mira, esto es un Camarasaurus, mira, esto es un Rex, exactamente, ¿vale? Simplemente son dinosaurios, y ya está. Así que vamos a llamarlos saurópodos genéricos. Pero repito, a mí me parecen Camarasaurus, más que nada el aspecto y demás. Igual a vosotros os parecen brachiosaurios o lo que sea. Bien, dicho esto, pues nos demuestran que estas criaturas están en manada, están en familia, están en comunidad, ¿vale? Vemos adultos con crías, vemos adultos relacionándose, otros protegiendo los huevos, etcétera, ¿vale? Es como como digo, una familia de saurópodos, de dinosaurios de cuello largo herbívoro. ¿Qué pasa? Que claro, esto es muy tierno, todo se ve precioso, pero esto es Adult Swim y no Disney, así que claro, muchos habrán caído en la trampa de encariñarse con estos animales no sé, en un lapso de tiempo muy corto, y por ello luego acabarán pagando el pato. Yo me incluyo en ese grupo. Es decir, me encariñé mucho con ellos, ¿vale? O sea, me parecen preciosos, son animales muy majestuosos, muy grandes. Y encima aquí los hacen como animales más inteligentes, ¿no? No animales que ponen los huevos y los abandonan, sino criaturas que los protegen y que están en familia y cuidan de las crías. Esto está bastante guapo, no está demostrado en la vida real, pero, repito, como concepto para la serie está muy bonito. Otra cosa que sí que es verdad que tengo que decir, ¿vale? Aunque a muchos os cabrea que meta tema paleontológico en Primal, porque no es ese el objetivo de la serie, sin embargo, como digo, tengo que decirlo. Aquí vemos un saurópodo masticando la comida, y me temo que eso no era posible, ¿vale? No era real. Los saurópodos no masticaban la comida como haría una vaca o algo así, sino más bien mordían la comida, como las ramas en este caso, o lo que sea, los frutos o lo que pillaran, y se lo tragaban todo de golpe sin masticar. Esto lo sabemos entre otras cosas, ¿vale? Por el tema de los dientes, que no estaban hechos para masticar ni demás, ¿vale? Todo esto tiene siempre una razón de ser. Y bueno, dejando a un lado ya esta parte como más documental de este análisis, continuemos con el mismo. La cosa es que, pues, de repente uno de ellos escucha un sonido que viene del bosque, ¿no? Y se queda mirando en plan de ¿qué pasa? Y aparece lo que todos asumimos que es una especie de Parasaurolophus zombie. O sea, que da un mal rollo brutal y lo vemos como que está enloquecido. Está que ¿sabes? No es una criatura racional, está dando vueltas y no tiene un rumbo fijo. Y digamos que en un primer momento el saurópodo sí que se centra en él, en plan de qué está pasando. Pero como ve que está dando vueltas sin sentido, pues va y sigue con sus cosas, ¿no? El saurópodo se pone a comer ahí tranquilamente. Y va el Parasaurolophus este zombie y le pega un bocado en la pierna, a lo que el saurópodo responde levantándolo y lanzándolo contra un árbol, matándolo en el acto, ¿vale? Y vemos como el ojo de esta criatura pues como que se transforma, como indicando quizás que ha vuelto a la normalidad, entre comillas. Y vemos como, bueno, se muere, ¿no? Básicamente por el golpe pues lo ha matado, lo ha reventado. ¿Qué pasa? Que claro, el saurópodo ve que tiene una herida seria y de repente empieza como a sentirse mal, ¿vale? Y en un momento dado empieza a transformarse él también en zombie y bueno, da un poquito de mal rollo, ¿vale? O sea, porque en un primer momento parece que como su primera, digamos, acción como zombie es beber agua. Tiene un montón de sed, ¿vale? Y tras ello vomita sangre. Todos los demás saurópodos se enteran de esto y se quedan todos en plan de ¿qué está pasando? Y ya pasamos a la fase de agresividad, ¿no? Por así decirlo. Empieza a atacar a los suyos y empieza a matarlos a todos, gente. Pero de una manera tan jodidamente gore, o sea, porque en un primer momento, como digo, no es que ataque a los saurópodos, sino que empieza a volverse loco, empieza a correr por todos lados y aplasta los huevos, gente. Esto hace que otros saurópodos ya se enfaden, van hacia él, pero
Aquí empieza ya la matanza seria, o sea, empieza a morderlos a cada uno, les parte la cabeza, les revienta, o sea, básicamente se marca aquí una matanza de Texas, ¿vale? Pero en plan versión zombie con saurópodos, es espectacular. Hay una parte que me flipó muchísimo de lo bestia que fue, y es que una de las estrategias, digamos que se barajan que haría un saurópodo en la vida real para defenderse, pues sería levantarse sobre sus patas traseras y luego dejarse caer con las delanteras aplastando todo a su paso. Pues eso mismo hace este zombie de saurópodo a otro que era normal. Y gente, le parte la espalda, se le ven las costillas. Madre mía del amor hermoso. O sea, sí, un destrozo increíble. Como ya dije anteriormente, a más de uno le va a afectar bastante esta escena, sobre todo si les coge mucho cariño a los animales y demás. Es súper ultra gore, gente. Y ahora viene una parte que ya flipamos todos, porque, a ver, como ya dije anteriormente, sobre todo al principio del vídeo, espero que esto no sea el episodio 6. Si lo es, pues para mí me parece muy extraño. O sea, como muchos sabréis si estáis viendo este vídeo, o eso espero al menos, pues a Fang le pegaron una paliza de muerte en el anterior episodio, ¿vale? El último. Y bueno, aquí la vemos perfectamente. Pero en lo personal espero que esto no sea el episodio 6, que me gustaría ver cómo se recuperó Fang exactamente. O sea, ¿se recuperó y ya está? ¿O qué? Pero bueno, volviendo al análisis, pues vemos como nuestro dúo de protagonistas totalmente recuperado, milagrosamente de momento, pues vemos que encuentran la masacre, encuentran a toda la familia de los saurópodos, que mucha gente está diciendo ahí por redes que puede ser que se salvó alguno. Para mí murieron todos, gente, se los cargó a todos, crías incluidas. Está eso, vamos, que da pena, como se ve ahí los pobres animales. Y bueno, pues tras un momento, pues están todos flipando y de repente aparece este saurópodo zombie y los ataca, ¿vale? O sea, y bueno, empieza a perseguirlos por el bosque. Obviamente Fang y Lanza se quedan flipando porque nunca habían visto algo así, un saurópodo atacando y encima con esas pintas que parece, yo qué sé, se está pudriendo. Una locura. Y vemos como nuestros protagonistas acaban cayendo por un desfiladero. Ellos están bien, pero el saurópodo les sigue. Se nota que básicamente, pues, este virus, como pasó con el Parasaurolophus antes lo comentamos, hace que estas criaturas sean irracionales. O sea, no piensan las cosas antes de hacerlas y se tira ahí por el desfiladero y se empotra contra el suelo. Y en primer momento parece como que ha muerto, pero no, está vivo. Y luego se vuelve a quedar como inconsciente de nuevo, ¿vale? Se queda cao. Y bueno, tras la experiencia sufrida, tanto Fang como Lanza se quedan dormidos. Y vemos cómo pasa toda la noche. Acto seguido, después de una pausa, vemos cómo Lanza tiene una pesadilla bastante perturbadora, en la cual básicamente pues el saurópodo este muerde a ambos y se transforman en zombies. Y da bastante mal rollo, aunque mola mucho la escena, hay que decirlo. Y bueno, pues una vez visto esto, que se notaba bastante que era una pesadilla, pues vemos cómo el saurópodo sigue como tumbado y es hecho como de noche. Y nuestros protagonistas, tras como discutirlo entre comillas, pues bajan a ver qué ha pasado, ¿vale? Para ver si está muerto o qué. Y evidentemente este bicho no está muerto y se levanta, ¿vale? O sea, madre mía, y empieza a perseguirlos por este desfiladero, este valle, no sé cómo llamarlo, ¿vale? Este hueco entre las montañas. Y acaban llegando a una zona como volcánica. Y en un primer momento Saurópodo no puede entrar porque no cabe, es enorme. Y nuestros protagonistas intentan salir de ahí lo más rápido posible. Sin embargo, al final el Saurópodo acaba entrando así, pues, digamos, como es un zombie, pues se parte todo, o sea, se le desgarra toda la zona, creo que era del costado. Y bueno, asquerosísimo, pero logra entrar. Y al final, pues digamos que acaba haciendo que esta zona volcánica empiece a entrar en erupción, por así decirlo. Empieza a romperse todo. Y nuestros protagonistas tienen que salir, que vamos, no se mueren de milagro, ¿vale? Porque así se caen en la lava. Y esta criatura acaba incendiándose, ¿vale? El saurópodo se acaba llenándose de fuego. Y a ver, es una escena muy épica porque básicamente es como, pues, un saurópodo en llamas persiguiéndote y aún estando vivo, porque como es un zombie, pues como que realmente, a ver, sentirá el dolor, pero no es lo mismo, ¿no? Porque que si te quemas en la vida real siendo normal, por así decirlo. Y bueno, pues acaba desintegrándose esta criatura, acaba volatilizándose, ¿vale? Por el calor y el fuego, vemos cómo se desintegra poco a poco. Y no sé si a vosotros os pasará lo mismo, pero a mí esta escena me recordó muchísimo a la muerte del Brachiosaurus en Jurassic World El Reino Caído, ¿vale? O sea, es que es muy parecida. Obviamente no es igual porque, bueno, aquí es un saurópodo zombie, pero bueno, eso de saurópodo, volcán, ¿sabéis? No sé, al menos a mí me recordó a eso. Y chicos, dicho esto, poco más. Básicamente lo que pasó fue, esta criatura, como digo, se volatiliza, ¿vale? Se reduce a la nada. Y nuestros protagonistas se quedan en plan flipando en colores que qué ha pasado. Pues yo estoy igual, o sea, ¿qué ha pasado? ¿En qué momento habían dinosaurios zombies? ¿Qué ha causado esto? ¿Cómo se ha originado el virus? ¿Tiene algo que ver con el líquido negro? Hay muchas preguntas que no sé si tendrán respuesta algún día, ¿vale? Porque si esto de verdad es el episodio 6, a ver, obviamente si no lo explican o no explican nada de los orígenes, de qué pasó, qué ha pasado, bueno, pues ahí se queda, tampoco me voy a volver loco por ello. Pero me gustaría a mí en lo personal que explicaran muchas cosas que quedan sin respuesta, como digo.
Y no sé si vosotros pensaréis igual o pensáis simplemente eso, que cada episodio debe tener una historia individual y tampoco tienen que explicarlo todo, que quede como a la imaginación de cada uno, no sé. Y bueno chicos, dicho esto, vamos a dar el vídeo por aquí, espero que os haya gustado, si así dejad un buen like y suscribiros para más, también compartir este vídeo para que así más gente lo vea y crezca el canal, y por supuesto, como siempre os digo, no os olvidéis de comentar y de seguirme por mis redes sociales, que son Twitter e Instagram. Conforme vayan saliendo nuevos episodios de Primal, os iré informando y subiendo sus respectivos análisis en el canal. Y dicho esto, hasta la próxima gente.